creciendo, para seguir aprendiendo de los hombres y mujeres que en la Biblia nos enseñan a manejar situaciones personales, comunitarias, desde sus propias prácticas. No somos los primeros líderes, hombres y mujeres en la obra, no. Nos antecede mucha gente, comenzando con la gente de la Biblia. Esta noche vamos a trabajar una figura tan abarcadora, resulta difícil en una o dos clases abarcarla, pero vamos a puntualizar nuestro acercamiento a él. Pablo. Este personaje es tan, diríamos, tan decisivo para la causa de la fe en Jesús. Es un personaje tan mal interpretado y creo que Pablo sigue siendo un modelo, a mi manera de ver, un modelo de acción humana, de acción de fe en el mundo de hoy. Cuando digo que Pablo es decisivo, es que él es el representante de una magnitud que tuvo la fe en Jesús. Quizás antes de ver lo decisivo que es, voy a abordar un poco el tema de lo mal interpretado, porque es ahí donde nos confundimos. De Pablo se ha dicho tantas cosas. Alabarlo a la manera de creer que después de Jesús es la figura más importante del cristianismo naciente, lo cual pues no es cierto, no es la figura más importante. Hay un colectivo de comunidades y de hombres y mujeres, muchos de ellos anónimos, que tienen una importancia trascendental para las comunidades creyentes. Y Brian, ¿cuánto marca que el aire? 26. No, hombre, bájenlo a 22, hombre. Tenemos a Pablo porque de él tenemos documentos escritos de forma personal, no anónima, de forma bien identificada. Pero hay muchas otras figuras importantes en el cristianismo naciente. Ya mirábamos en la clase anterior la figura de Pedro, está la figura del discípulo amado, hay figuras como Apolo,
Es decir, tenemos figuras decisivas también para el cristianismo naciente. Pablo será una de esas figuras decisivas. Pero así como se le ha exaltado, se le ha denigrado. Federico Nietzsche, por ejemplo, es alguien de los que más denigró al apóstol, casi identificándolo como una personalidad enfermiza y nociva para el futuro de la humanidad. Y otros como Agustín de Hipona y Lutero, pues que lo ponen como en el cenit de lo mejor del cristianismo. Una de las cosas que debemos entender es que mucho de lo que se ha dicho del apóstol Pablo refleja más bien los intereses y situaciones de quienes han hablado sobre Pablo que de Pablo mismo. Lo mismo ocurrió con Jesús en la llamada búsqueda del Jesús histórico, que con la ilustración, la modernidad, se quiso saber quién era realmente Jesús de Nazaret. Lejos del ropaje dogmático que le había cubierto casi 20 siglos, quién era el personaje humano. Y comenzaron a surgir toda un abanico de ideas sobre quién fue Jesús. Y a principios del siglo XX, un teólogo a la vez médico, Albert Schweitzer, él demostró en su libro que todo lo que se decía de Jesús no era más que la proyección del propio intérprete. Así que el que hablaba de Jesús como un sanador, el que hablaba de Jesús como un revolucionario, el que hablaba de Jesús como un, ¿qué diríamos? Perdón. Un campesino, todo era proyección de quién interpretaba a Jesús. Esto cerró lo que se llama la primera búsqueda, haciendo como creer que era imposible conocer realmente a Jesús de Nazaret, y eso dio lugar a una nueva corriente con Bullman a la cabeza, de ya no prestar atención a quién era Jesús más bien, sino a sus ideas, a su teología. Y así se pasó de la búsqueda de Jesús histórico a la búsqueda de las ideas. Ya en una tercera búsqueda se cree que sí se puede acceder a una idea básica y sólida sobre Jesús de Nazaret, y es lo que se llama la tercera búsqueda en la que estamos actualmente. Con Pablo ocurre exactamente lo mismo. Mucho de lo que se ha dicho sobre Pablo no es cierto. No es cierto, por ejemplo, la visión, quizás el primero que nos regaló una deformación de Pablo fue Agustín de Hipona. Agustín es quizás el padre de una visión distorsionada de Pablo, una visión desfasada de Pablo, una lectura de Pablo en clave, Agustín de Hipona él venía de una visión filosófica denominada, se me olvida siempre,
se me va esa palabra. Gracias, hijo. Él venía del maniqueísmo. Y en él quedó mucho del maniqueísmo. El otro, Cipriano de Cartago, y Tertuliano. Agustín, con su visión maniquea de la vida, que nunca la erradicó del todo, aún profesando su fe en Jesucristo. Al contrario, la visión maniquea en el fondo es como el marco desde el cual él entenderá a Pablo, lo entenderá en términos de la moral maniquea, así que todo el concepto de pecado que tiene el maniqueísmo lo traslada al cristianismo, llega a hablar de un concepto hasta ese momento desconocido, el pecado original. Introduce en la teología el concepto del pecado original en su lectura particular de Génesis y de Romanos capítulo 5. Porque él va a leer a Pablo en categorías de la filosofía maniquea y no desde la exégesis judía, cuando él quiere plantear todos pecaron en Adán y todos son salvos en Jesús, pues estamos hablando de una metodología exegética propia del rabinismo. Y no tanto la idea de un pecado original. Llegó hasta decir que el pecado original se transmite a través del sexo, en la relación sexual entre el hombre y la mujer, y casi establece que el pecado original lo transmite el varón. Por eso habla de que Jesús se evitó la participación de José para evitar el pecado original en Jesús. Él crea un montón de teorías así de esta naturaleza y tiene una visión nefasta, no solamente del sexo. Y si el hombre es el portador, el varón es el portador del pecado original, pues pareciera que la molestia o la incomodidad no la descarga sobre el varón, sino sobre la mujer. Su idea del sexo de la mujer es totalmente degradante. Su idea de pecado no es la idea del pecado en las escrituras hebreas y evangélicas. Y eso hará una lectura de Pablo fuera de entender el verdadero Pablo. Él hablará de Pablo como el representante de la gracia, en contra del judaísmo, representante de la obra, pero esto no es así, esto no es verdad. Entonces, sobre esa visión mediatizada por la lectura maniquea, Agustín construye una idea de Pablo muy distorsionada. Cipriano de Cartago y Tertuliano, con una visión jurista del problema, van a entender la gracia y la salvación en términos jurídicos, que no tienen nada que ver con lo que Pablo está hablando de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Finalmente, en la Edad Media, diríamos, aparecerá Lutero y Calvino, herederos de la visión teológica agustiniana, no tanto de la visión maniquea de Agustín, porque ya no existía tal visión, pero sí herederos de la teología que surge en Agustín de la visión maniquea. Todo el concepto de lo que es el cristianismo, la función de Pablo y de cómo Pablo antagoniza con el judaísmo, esto lo toma Lutero y Calvino como
una base en la que ellos se apoyaron en el caso de Lutero para hablar de la justificación por la fe, y en el caso de Calvino para hablar de la elección, la predestinación y todo su concepto de la soberanía de Dios. Lutero será más heredero de Agustín, Calvino será un poco más heredero de Tertuliano, esa visión jurídica de la salvación. Pablo ha sido muy mal interpretado. Se ha visto como un odioso de las mujeres, un misógino. Hay gente que despotrica contra Pablo porque no entiende ni su persona ni sus escritos. Y hablando de los escritos, tengo que enfatizar que tenemos a lo menos 3 generaciones de escritos paulinos. Esto nos ayudará a entender, estas 3 generaciones nos ayudará a ubicarnos en entender al personaje histórico llamado Saulo de Tarso. Porque pensar que el personaje Pablo es el autor de las 3 generaciones de escrito, pues resulta provocándonos una distorsión de Pablo. Tenemos la primera, diríamos, generación, que son las cartas auténticamente paulinas. Quiero dejar en claro que esta distinción de documentos cristianos no es una distinción teológica, es una distinción literaria. Ya voy a explicar esto. Dentro de las cartas verdaderamente o auténticamente paulinas, tenemos la carta a los Gálatas, Primera Corintios, Segunda Corintios, Filipenses, Primera Tesalonicenses, Romanos y Filemón. Estas son las llamadas 7 cartas auténticamente paulinas. Diríamos las cartas que reflejan verdaderamente su pensamiento, sus conflictos, su estilo literario, sus palabras, sus giros idiomáticos, su estilo de escribir. Es como ahí tenemos como el verdadero retrato del apóstol. Tenemos las que se denominan deuteropaulinas, y por deuteropaulina se entiende cartas que tienen un arraigo muy paulino, pero que su escritor ya no es Pablo. Es decir, estamos hablando que todas estas cartas, todas son paulinas, pertenecen a una tradición paulina, de pensamiento y de teología paulina, pero no todas representan la autoría directa del apóstol.
Aquí tenemos Efesios, Colosenses y Segunda Tesalonicenses. Quiero ver si me falta otra. No. Estas son las deuteropaulinas. Las auténticamente paulinas, las deuteropaulinas, que contienen fuertemente la teología paulina, palpitando todavía en el seno de esa tradición paulina, en el seno de las comunidades paulinas, que recogen la teología del apóstol y la plantean en un nuevo contexto cuando el apóstol ya no está. Y la tercera son las tritopaulinas, conocidas en el mundo evangélico como las pastorales. Hablamos de Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Ahora, alguno de ustedes me dirá, no, pero es que la Biblia cuando escribe Efesios o escribe Timoteo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Y si la Biblia lo dice, así es. Claro, la Biblia va a decir muchas cosas que no son así. Usted me dirá, ¿cómo es eso? Bueno, Jesús mismo va a atribuir una cita bíblica al profeta Jeremías, pero no la dice el profeta Jeremías, la dice el profeta Zacarías. Pero usted me dirá, pero Jesús dijo que así era. Bueno, es más, acuérdense que Jesús mismo dijo, hablando del milagro, de cuando a David le dieron el pan de la proposición, él dice, el sacerdote Abiatar, creo que dijo, quiero ver, Jesús dijo, ¿no habéis leído? Perdón, quiero ver si es en la versión de Marcos que lo dice. Jesús dice un nombre. Búscame el pasaje, por favor, Brian. Los paralelos de Mateo 12, que es donde Jesús hace referencia a... ¿Mande? Marcos 2. Marcos 2. Aquí está, correcto. Jesús dice de cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Pero cuando usted se remonta a Abiatar o al relato, pues no es Abiatar, es Ahimelech. O sea, Jesús dice, ¿no han oído ustedes que David pidió pan y el sacerdote Abiatar le dio los panes? Pero no fue a Abiatar, fue a Ahimelech. Usted me dirá, ¿se equivocó Jesús? Pues no. Lo que sucede es que habían maneras de entender las escrituras en ese momento que a nosotros nos complican hoy día verlo así. Y no solamente hay muchos pasajes más donde se le atribuye una cita a un profeta
que no es de ese profeta, sino de otro profeta. Y podría decir muchas cosas más, como que la Biblia diga los salmos de David, pero ya sabemos que un gran porcentaje de salmos no son de David, quizás más de la mitad no son de David. O cuando decimos los proverbios de Salomón, pues sabemos que no todos los proverbios son de Salomón. La misma escritura está diciendo en Proverbios que hay proverbios de otra autoría. Los mismos salmos están hablando de otros autores que no son David. Pero de forma genérica se atribuye un libro, la autoría de un libro, a todo el libro para darle a ese libro una categoría y un valor. Son costumbres literarias de la antigüedad que nos cuesta a nosotros entender ahora, pero que en el mundo antiguo era normal decir este libro, sobre todo en el período intertestamentario. Hay una cantidad de obras, las odas de Salomón, el libro de Enoc, la ascensión de Moisés. Es decir, hay una serie de obras intertestamentarias que se les atribuían a personajes importantes de la comunidad israelita para darle una cierta categoría a ese libro, aunque no lo hay. Por ejemplo, el libro de Enoc, pues no lo escribió Enoc, ¿me entienden? Pero atribuírselo a Enoc le da un peso. Eso se llama, es una práctica literaria antigua que se llama pseudoepigrafía. O la pseudonimia. Es la creación ficticia de atribuirle literariamente a un personaje importante en la tradición de esa comunidad, atribuirle un libro que él directamente no escribió. Eso en los conceptos que tenemos hoy de autoría, de derechos de propiedad y de un montón de cosas nos crea problemas, porque hoy tenemos una manera de escribir un libro que responde a ciertos cánones, pero que en la antigüedad no era así. Por eso es importante, para entender la Biblia, leer sobre cómo se escribía en la antigüedad. Eso es clave para poder entender la Biblia, porque de repente vamos a entender la Biblia como se escribe hoy. Por ejemplo, a mí me molesta y me incomoda un modo la forma popular en que se habla de la Biblia hoy día. Cuando yo tomo un libro y desde que comienzo me da una descripción de la Biblia diciendo: la Biblia fue escrita por más o menos 40 hombres a través de 1500, a mí ya ese libro perdió importancia. Porque yo ya sé que al acercarme a ese libro voy a recibir una visión conservadora, limitada, tradicionalista de la Biblia. ¿Por qué? Porque están diciéndome que la Biblia se escribió por 40 hombres, más o menos, como que si fue escrita la Biblia hoy día. La Biblia no es tanto la escritura individual de una persona, sino la Biblia eran escritos de colectividades, eran grupos, sean sacerdotes, sean profetas, escribas, creyentes en Jesús, comunidades que ponían por escrito lo que sus respectivos maestros habían enseñado. Los evangelios no son la autoría de un individuo, son la autoría de una comunidad. Detrás de un evangelio no hay un personaje, hay una comunidad.
Detrás del Evangelio no hay un individuo, hay una comunidad que escribe el Evangelio. Igual toda la tradición deuteropaulina, aún las cartas auténticamente paulinas, aunque las escribió Pablo, fueron editadas por la comunidad. ¿Por qué? Porque Pablo escribió muchas cartas, por ejemplo, Corintios. La relación literaria de Pablo con Corinto fue muy profusa, fue muy rica. De modo que Pablo viene a escribir de 4 a 6 cartas a la comunidad de Corinto. Y lo que tenemos en Primera y Segunda Corintios es la edición de esas 6 cartas en 2 cartas. Por eso de repente, sobre todo Segunda Corintios, es una carta que refleja cortes. Un día que la estudiemos vamos a ver, refleja cortes muy claros y evidentes. Yo estuve estudiando Filipenses para un artículo que pronto saldrá en la revista Ribla, y Filipenses es claramente la unión de a lo menos 3 cartas dirigidas a los filipenses, 3 cartas que la comunidad une en una sola carta a la que conocemos hoy como Filipenses. Y conste que estas aseveraciones no son arbitrarias. Estas aseveraciones nacen de las observaciones muy puntuales de cómo la carta está a veces, hay fisuras, hay cortes, hay añadiduras que se han hecho muy magistralmente, pero que en un análisis sintáctico, un análisis temático de la carta, se nota cuando de repente de forma brusca se cambia la dirección que se traía y se pasa a una temática totalmente inadvertida. Y ahí hay esos cortes de cómo las comunidades editaron y unieron las 2 cartas o las 3 cartas respectivamente en su momento. Claro, hablando de las auténticamente paulinas, la mano editorial es una mano de tejer, de unir las cartas. Luego, como se sigue leyendo el estilo paulino, el lector que no tiene la vista acostumbrada al análisis literario profundo, pues no advierte que ya pasó a otro tema sin ningún tipo de advertencia y sigue leyendo creyendo que es de corrida la carta, porque está leyendo el estilo de Pablo, no siente que ha cambiado personalidad, sintaxis, vocabulario, pues sigue teniendo el sabor a Pablo lo que está escribiendo, porque en efecto son de Pablo. Eso es con las auténticamente paulinas. Ahora, con las deuteropaulinas, aquí tenemos un fuerte sabor de la teología paulina ensamblada en una estructura literaria que ya no es paulina. Ya no es el lenguaje de Pablo, ya no están los grandes temas paulinos, los conflictos de la época de Pablo ya no aparecen. Efesios, Colosenses y Segundos Tesalonicenses
reflejan una visión paulina explicada en unos años inmediatamente posterior a la muerte de Pablo. Mantiene el sabor de la teología paulina, pero ya no tiene el estilo de escritura paulina. Es que esto usted tiene que percibirlo. Yo le animo a que haga un ejercicio de lectura, porque en esto hay que leer mucho para aprender a diferenciar estilos. Lea Gálatas, por ejemplo, una carta auténticamente paulina. Vea cómo escribe, cómo pregunta, qué palabras usa. Y luego lea Colosenses. Y usted va a encontrar dos mundos literarios. Son dos estilos completamente distintos. Tiene todavía un fuerte arraigo paulino, de teología paulina, pero ya no tiene el estilo de escritura paulina. Aun cuando se diga Pablo. Bueno, de hecho, tengo que decirles que la carta a los Efesios hay toda una discusión porque la parte de Efesios no está clara que sea a los Efesios. En los manuscritos originales está en duda todavía si va dirigida a los Efesios o a la Odisea o a otra iglesia. Ahora, las tritopaulinas son las menos paulinas de la tradición paulina. Esta es el esfuerzo de la tradición paulina por plantear el pensamiento paulino en un contexto ya muy, muy distinto. Estamos hablando de los años 80, donde Pablo ya no está con vida. Por eso son dos cartas dirigidas como que fueran una herencia. Palabras finales, discurso de despedida a dos de sus hijos, Timoteo y Tito. Por tanto, el mundo de las pastorales, más que reflejar el mundo de Pablo, refleja el mundo de sus herederos en la fe, quienes apelan a la autoridad del apóstol para hacer valer la lectura que sobre Pablo se está haciendo ya en los años 80. Y lastimosamente es de las pastorales donde se ha obtenido esa visión, por ejemplo, misógina de Pablo. Porque usted lee las cartas auténticamente paulinas y encontramos a un Pablo revolucionario respecto a la mujer en la iglesia, por ejemplo. En las cartas auténticamente paulinas, que van a reflejar un periodo del 47 al 58, pues las cartas auténticamente paulinas nos hablan de un Pablo en quien la mujer tiene una enorme participación y un enorme lugar y una enorme centralidad. Es más, ¿por qué él se opone en Gálatas a la circuncisión como el signo visible de la salvación en Cristo Jesús? Bueno, se opone a la circuncisión porque la circuncisión es signo en el varón. La mujer no puede ser circuncidada. Y para Pablo, la mujer está en plano de igualdad en la salvación de Dios en Cristo. Por eso él pone el bautismo como signo de la salvación de hombres y mujeres
en Cristo Jesús, porque el bautismo puede aplicarse a hombres y a mujeres por igual. No es la circuncisión porque Pablo tenga problemas con la circuncisión, no, es que en la nueva comunidad no puede ser la circuncisión el signo, porque esto equivaldría a marginar, como lo hizo el judaísmo antiguo, el gran grupo de mujeres que forma parte de la comunidad. En las auténticamente paulinas, las mujeres profetizan, las mujeres oran, las mujeres dirigen la comunidad, las mujeres son diáconos como Febe, las mujeres tienen roles de dirigentes de la comunidad, cosa que ya en las trito-paulinas habrá mermado. Ya no es el Pablo histórico el que está hablando, sino sus herederos tratando de querer entender la teología paulina en los desafíos que les toca a ellos vivir en los años 80. ¿Por qué ellos van a minimizar el rol de la mujer en la iglesia? Bueno, habrá que estudiar las pastorales para entender por qué ellos optan por ese tipo de aseveraciones. Claro, que quede muy clarito que esta separación que hemos hecho de las cartas auténticamente paulinas, de las deuteropaulinas y de las tritopaulinas, no es un juicio acerca de su canonicidad. O sea, no estoy haciendo un juicio teológico, estoy haciendo un juicio literario. Juicio teológico significa que al decir auténtica, deutero o trito, no estoy haciendo una jerarquía en cuanto a la calidad de palabra de Dios que tienen todos estos escritos. No, todos estos escritos, estos 13 escritos, todos son palabra de Dios. Bueno, antiguamente se le atribuía todavía a Pablo la carta a los hebreos, pero ya en la actualidad no hay nadie, por más conservador que sea, que le atribuya la carta a los hebreos a Pablo. Es una carta totalmente ajena a toda la teología y concepción de Pablo. Ahora, de estos 13 escritos, teológicamente, todos son palabra del Señor, todos son palabra de Dios. Lo que estoy diciendo es la autoría humana. Lo que convierte en palabra de Dios un documento no es la autoría humana, es la participación del Espíritu Santo en la inspiración de estos documentos. Sea Efesios, Colosenses, Timoteo o Romanos o Corintios, son palabras de Dios. Y cada uno habrá que interpretarlos. Ahora, lo que estamos diciendo es que si queremos conocer la figura de Pablo, sus luchas, el manejo que él hizo de problemáticas que él vivió en la iglesia, tendríamos que concentrarnos en las auténticamente paulinas, porque es allí donde va a aflorar el personaje que queremos estudiar. Es ahí donde tiene presencia el personaje al cual nos queremos referir para nuestro crecimiento. A Pablo es un personaje como dije, tan mal interpretado. Quizás no quiero ahondar más en esta parte porque es hablar
es abrir una puerta tan compleja que solo entender a Pablo y estudiar a Pablo requeriría un diplomado completo solo para Pablo. Quiero quizás dar una panorámica histórica de Pablo primero, para luego leer algunos textos que nos pueden ayudar al manejo de situaciones personales y colectivas. Todos sabemos como líderes que hay problemas con los ministerios eclesiales, todos. Ustedes líderes saben, las comunidades no son fáciles de pastorear. Usted líder, aunque no es pastor en términos técnicos, es pastor, porque dirige un grupo de personas. Y dirigir un grupo de personas en el ámbito de la fe es complejo. Y usted no puede ir manejando la resolución de problemas a partir de simplemente de sus intuiciones personales. Necesitamos la luz de hombres y mujeres que en la Biblia nos han enseñado a cómo manejar situaciones ministeriales. ¿Por qué? Porque si usted no aprende a hacer eso, si usted no se construye su liderazgo sobre información sólida de la Biblia, usted se va a desanimar en el ministerio cuando empiecen los rechazos. El rechazo, aquí se lo voy a mencionar brevemente. El rechazo, hablo de problemáticas que como líderes enfrentamos en la comunidad. La rivalidad, la apatía de la gente, o sea, la falta de compromiso, los conflictos interpersonales, todo esto hay que tener mucho cuidado, porque usted como líder no puede en un conflicto interpersonal dentro de su ministerio hacerse al lado porque uno es su amiga o es su chero. No, eso no se puede. Hay que separar lo ministerial de lo personal. Lo ministerial es lo ministerial. Y si en una decisión, por ejemplo, en un conflicto interpersonal, ese es su amigo, esa es su amiga, es la causante del problema, es quien cometió el error, es quien perjudicó al otro, usted tiene que optar como líder, no como amigo. Y usted deberá de sancionar, de llamar al orden, ¿cómo diríamos? A so pena que la amistad se pierda. Pues está bien, está bien. Ser líder así es. Pero si usted va a manejar el ministerio en base a amiguismos, usted nunca va a ser líder. Es que hay que cuidar tanto cómo lideramos, cómo ejercemos la dirección. Hay que cuidar tanto esto. No estamos viendo estos personajes porque queremos perder el tiempo. No estamos estudiando hombres y mujeres de la Biblia porque no tenemos nada que hacer. No, porque tenemos que vernos como un espejo. Cómo manejaron situaciones. Diríamos que el nacimiento de Pablo es alrededor del 4 al 7 antes de Cristo, posiblemente. Esto nos pone a Pablo contemporáneo de Jesús,
es decir, tenían la misma edad, que esta es la fecha que se asigna también al nacimiento de Jesús. Jesús nació 4 a 7 años antes de lo que se dice hoy día que nació. Imagínense Jesús y Pablo compartiendo la misma edad, la misma generación, solo que Jesús murió antes porque lo mataron. La muerte de Jesús se ubica en el año 30. En el año 30. Acuérdense que ponemos la muerte 4 años antes más o menos. La muerte de Esteban y la dispersión helenista se da en el año 33. La persecución de la que se habla, liderada por Pablo, no fue una persecución a los cristianos, como solemos decir. No. Fue una persecución a los helenistas. Pablo no persiguió a los creyentes en Jesús de Jerusalén. Pablo persiguió a los creyentes de Jesús provenientes del mundo grecorromano, o sea, los helenistas, porque como les he explicado en ocasiones anteriores, ellos tenían ideas, si queremos verlas así, si queremos utilizar ese adjetivo para entender más o menos la cosa, unas ideas muy liberales acerca de la fe judía. Los helenistas no eran tan rígidos y estrictos como los fariseos, sino que eran muy de mente abierta. Claro, toda la filosofía helénica, toda la filosofía griega les hizo ampliar su mente y entender de manera diferente la fe en Jesús. Entonces, la persecución paulina fue la persecución contra los creyentes en Jesús helenistas. Por eso ellos, cuando salieron perseguidos, regresaban a sus tierras, porque esos helenistas pues eran los que habían venido para Pentecostés, dice Hechos 2, de muchas regiones, pero se quedaron en Jerusalén porque al comienzo de la predicación apostólica se creía que si Israel se convertía ya, el Mesías regresaba ya. Y entonces ellos se esmeraron en predicar en todo Jerusalén para que se convirtieran los judíos y el Mesías viniera ya. Y no regresaron a sus casas para esperar el advenimiento del Mesías. Claro, esto ocasionó a lo menos 2 problemas. Uno, la manutención permanente de esa cantidad de gente que de la noche a la mañana se quedó a vivir en Jerusalén. De eso hablan Hechos 2, cuando habla de los necesitados y la manera en cómo la comunidad comienza a compartir sus bienes, porque se necesita alimentar a los hermanos. Esos hermanos que aquí no tienen tierra, no tienen casa, pues hay que darles donde vivir y hay que darles que comer. Nota social. Pastora, el pastor Daniel va para allá hoy
a traer mi comidita, así que prepárenla ya. Cierre del servicio social. Digo para que cuando llegue ya está preparada y solo venga de regreso. Cierre del servicio social. Sí, estoy con un régimen ahorita. Ha llegado el régimen a mi casa. Y estoy con un régimen de alimentación. Y ahí está la pastora dirigiendo el régimen. Es la carcelaria que tengo ahorita. Pero sí quiero estabilizarme bien. No saben qué ganas tengo de algún choricito, una carnita asada, pero no se puede. De los chorizos del pastor Alfredo, de poderosos que trae de Cojute. Cuando ya esté listo le voy a encargar que para que me traiga uno, van a ser las primicias. Luego viene la vocación de Saulo, o sea, su experiencia camino a Damasco, que fue en el año 34. Habría que decir que este es parte de los malos entendidos que hemos tenido de Saulo. Tradicionalmente se le ha llamado conversión, pero esto no es una conversión. Pablo jamás habla de su experiencia en Damasco como conversión, ¿verdad? Y sobre todo se ha utilizado para hablar que Pablo se convirtió al cristianismo y Pablo dejó el judaísmo. No. Pablo jamás dejó el judaísmo. Y no existía en tiempos de Pablo esa realidad llamada cristianismo. No existía. Eso no era parte del mundo religioso de la época de Pablo. No existía el cristianismo. Existían creyentes en Jesús. En Antioquía les pusieron el apodo de cristianos a los creyentes en Jesús, pero los términos con los cuales la Biblia se va a referir a los creyentes en Jesús en tiempos de Pablo, pues no es cristiano. No hay una cosa como cristianismo todavía. Ese será un adjetivo usado a partir del 125 en adelante, hasta su establecimiento a principios del siglo IV. Por tanto, Pablo no se convirtió en el sentido en que nosotros entendemos hoy la conversión. A veces entendemos la conversión como conversión moral. Los llamados testimonios que tenemos, que yo antes era un gran bolo, que yo antes era un gran drogo, que yo antes era aquí. O sea, entender la conversión que antes era desordenado y ahora ya soy correcto. Pablo jamás habla de sí mismo en esos términos. El Pablo que tenemos nosotros en sus escritos es un Pablo que él dice que él era irreprensible. Pablo habla de su calidad moral. Jamás él dice que era un libertino. Cosa que, por ejemplo, recordando la Trito Paulina, en las cartas a Timoteo, el autor de esas cartas se describe a sí mismo como un libertino moral, como un pecador empedernido. Esa descripción del autor de las Tritos Paulinas no tiene nada que ver con el Pablo que en sus escritos él habla de una alta moralidad que le acompañó en toda su vida como fariseo. Él no es un pecador gentil, y lo va a decir en Gálatas.
en el conflicto que él tiene con Pedro, vea Gálatas, por favor, brevemente. Para que me entienda esto, es que a Pablo se ha malinterpretado tanto. Cuando él tiene la discusión con Pedro, él le dice: pero cuando vino 2:11, pero cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté a él porque su actitud era censurable. Eso, si usted no se quiere conflictuar con alguien, no sea líder entonces. Ser líder es conflictuarse aún con un amigo, si la verdad del evangelio está en medio. Pero si usted quiere llevar su liderazgo con amiguismo y haciendo chero, olvídese de eso. Eso usted nunca va a ser verdaderamente líder. Resulta que antes que llegaran algunos de parte de Santiago, y ahí empieza el pleito, pero vea el 15. Mire cómo se describe. Vea esta frase: nosotros, ¿qué dice? Judíos de nacimiento y no gentiles, pecadores. Él no se atribuye el adjetivo de pecador. Él no se ve a sí mismo, nunca se ve a sí mismo. Si va a Filipenses, que es donde él otra vez vuelve a describirse, capítulo 3, versículo 5, fui circuncidado al 8º día, pertenezco al linaje de Israel, a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que proporciona la ley, intachable. Esa es la descripción que tenemos de Pablo aquí. Él nunca habló que se convirtió a Cristo. Esa es una palabra que hemos usado para describir a Pablo, pero desde categorías después de Pablo. O sea, atribuirle un cambio de vida. Él no tuvo cambio de vida, él siguió con su vida moralmente rigurosa, porque eso le era propio a él como judío fariseo. Él seguía siendo judío. A veces entendemos la conversión como cambiar de religión, ¿verdad? Y esta es la manera más común en que hemos entendido la conversión de Pablo. Él se convierte del judaísmo al cristianismo. Pero eso no es cierto. Ni existía el cristianismo en tiempos de Pablo, y él jamás dejó de ser judío en el sentido religioso. Él siguió cumpliendo todas las normativas del judaísmo porque él era judío. Su fe en Jesús no le hizo renunciar al judaísmo jamás. Cuando él, después de andar haciendo todas las misiones, regresa a Jerusalén, él regresa al templo de Jerusalén, porque es judío, para hacer un voto judío. Y cuando él, en el capítulo 22 y en el capítulo 26, Lucas nos ponga la narración de su defensa, él
va a hablar como judío y él sigue diciendo que es judío. Él nunca dice yo dejé la religión de mis padres. No. Él sigue creyendo en el judaísmo. ¿Qué cambia entonces en Pablo con el encuentro con Jesús en Damasco? Lo que cambia es la perspectiva. Lo que cambia es la manera en que Pablo entiende el cumplimiento de la esperanza judía a través de la resurrección de Jesús. Si Jesús es el Mesías y está vivo, entonces los tiempos finales ya están aquí. O sea, lo que cambia en Pablo es la expectativa de realización de la esperanza judía. La expectativa, cambia la expectativa y cambia la urgencia de inclusión. La salvación de Dios en Jesús, dice Pablo, incluye a los gentiles en plano de igualdad que los judíos. Y ahí sí, Pablo va a diferenciarse en algunos componentes del judaísmo, pero no tanto que renuncie al judaísmo, sino la manera en que él entiende se realizarán las expectativas judías. El encuentro con Jesús a él le despertó una convicción y un fuego misionero que es el que encontramos en el relato de sus cartas. No hablemos de conversión, hablemos de vocación. Y aún hoy yo prefiero hablar de vocación que de conversión, porque hoy tenemos un montón de gente en las iglesias que se llaman convertidas por gusto, convertidas a nada. Solo que cambiaron de religión, pero no tienen vocación. Un amigo me comentaba esto en una nota que subí hoy en una cita de Dietrich Bonhoeffer, y justamente él señalaba este elemento: la ausencia de vocación que tienen los creyentes hoy día. Dice que están en las iglesias convertidos, pero sin vocación, no hacen nada. Son espectadores, son consumidores de servicios religiosos, son cualquier cosa, menos vocación. Vocación. Y es que el concepto eclesia es un concepto vocacional. Los llamados, los convocados. Esa es la iglesia, los convocados, los llamados. Pero esa es una denominación de trabajo, de servicio, de compromiso, de actividad, no de la pasividad y apatía que hoy embarga al 80% de iglesias evangélicas. E incluso cuando algunas iglesias se mueven en hacer algo, son sus líderes, no la gente. La gente no se mueve en nada.
La gente llega en su mayoría a sentarse, a escuchar unas alabanzas, una exposición motivacional y a seguir con su vida, cumplir una cuota religiosa, pero no hay un sentido vocacional, el sentido de cuerpo que nos va a reflejar Pablo en Romanos 12 y 1 Corintios del 12 al 14. Yo prefiero que rescatemos el concepto vocación para describir nuestro encuentro con Cristo, porque Cristo nos despierta a nosotros una nueva manera de existir, de vivir y de poner nuestra vida en función de un objetivo divino. Vivimos para. Cuando usted lee 1 Corintios 7, un tema como es el matrimonio, la soltería, en un tema tan doméstico como ese y tan personal, Pablo lo interpreta desde su visión vocacional. Y él dice: no tomen ninguna decisión que altere su llamado, porque el llamado es lo que cuenta. Hoy no. El llamado es lo que menos cuenta. Allá andan tomando decisiones que se enamoran de aquí, se enamoran de allá y dejan tirado el ministerio. No, para Pablo, el llamado, la vocación. Tenemos que tomar decisiones que alimenten nuestro llamado, no que apaguen el llamado. Voy a llegar hasta aquí, hermanitos. Voy a ocupar 2 clases para Pablo, porque quiero leer Gálatas, Corintios y Filipenses. Voy a leer y comentar textos que nos ayuden al manejo de situaciones. Segunda cosa, ya estamos en el cierre de este diplomado. La graduación va a ser en agosto, alrededor de mediados de agosto. Me quedan 5, 6 personajes que los voy a evacuar uno por clase. Así que Pastor Brian me tiene ese registro de gente que de verdad recibió el diplomado un año, porque el diplomado empezó el 8 de agosto del 2023. Así que hemos cerrado un año de diplomado y vamos a hacer una graduación muy bonita para estos líderes que pasaron el proceso. Y también, Pastor Brian, hay que incluir a personas que hayan recibido el diplomado virtualmente. Hay que incluirlas, escríbanles, comuníquense con ellos para otorgarles su diploma también. Así que Dios me les bendiga. Nos vemos el próximo martes. ¡Oh, gloria!